Hola, ¿qué tal? Soy Viviana García Caraza. Bienvenidos a este espacio donde reflexionamos sobre la vida, la fe y el amor. Hoy quiero hablarte de 4 palabras que pueden transformar cualquier relación, especialmente en el matrimonio: la libertad, la ley moral, la conciencia y la gracia. Puede que suenen muy teóricas, pero en realidad son el corazón de lo que significa amar de verdad. Amar como Cristo. En primer lugar, tenemos el don del libre albedrío, que es elegir amar cada día. Qué difícil, ¿verdad? Pero tenemos que entender que Dios nos creó libres, y esa libertad no es una puerta abierta al capricho o al deseo, sino un llamado a elegir bien. El libre albedrío es la capacidad de decidir con responsabilidad, de actuar desde el amor y no desde la imposición. En el matrimonio, esa libertad se convierte en un acto de amor cotidiano. Elegir permanecer, perdonar, construir juntos, incluso cuando no es fácil. Pero también esta libertad nos confronta. Podemos usarla para amar o para alejarnos del amor. Cuando el ser humano se aparta de Dios, su libertad se vuelve una carga. Cuando camina unido a Él, esa libertad florece, se convierte en comunión y en alegría compartida. Por eso, en el matrimonio cristiano, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quiero, sino en hacer lo que construye el bien del otro. Y eso solo se logra con una libertad que se deja iluminar por la gracia. En punto número 2, tenemos la ley moral, que la podríamos considerar como la brújula del corazón. La ley moral no es una lista de prohibiciones, sino más bien una brújula que Dios colocó en el corazón humano para distinguir el bien del mal. Está escrita en lo más profundo de nosotros, en esa voz interior que nos dice: esto te acerca a la vida o esto te aparta de ella. La ley de Dios, lejos de oprimir, promueve nuestra verdadera libertad, porque cuando obedecemos a Dios no perdemos autonomía, sino que encontramos el sentido más pleno de nuestro ser. En el matrimonio, esta ley moral se traduce en una vida de fidelidad, justicia, respeto y donación mutua. No se trata de seguir reglas por miedo, sino por amor, porque cuando vivimos conforme al bien, reflejamos la imagen de Dios en nosotros. Y esto hace brillar la belleza del matrimonio, como una alianza sagrada, donde cada acto cotidiano, desde el cuidado hasta el perdón, tienen valor moral y espiritual. En el punto número 3 tenemos la conciencia, que podríamos decir que es el lugar de donde Dios nos habla. La conciencia es esa voz interior que nos guía y nos recuerda quiénes somos ante Dios. No es simplemente hacer lo que uno siente, sino escuchar con sinceridad la voz de la verdad. San Pablo decía que la conciencia es testigo de la fidelidad o de la infidelidad del corazón humano a la ley divina. En una cultura donde todo parece relativo, formar la conciencia se vuelve esencial, porque sin una conciencia recta podemos justificar cualquier cosa en el nombre de la libertad. Y entonces la libertad se vacía, se convierte en una excusa para el egoísmo. En el matrimonio, la conciencia bien formada permite reconocer errores, pedir perdón y elegir el bien incluso en medio de las tensiones. Es la voz que nos dice: sé fiel al amor que prometiste. Y cuando esa voz se une a la fe, se convierte en un faro que orienta la vida en común. El punto número 4 trata del pecado y de la gracia, que significan la fragilidad y la redención del amor. Sí, el pecado aparece cuando el ser humano usa su libertad contra el amor, cuando el yo se coloca en el centro y Dios pasa a un segundo plano,
¿Verdad que lo hacemos mucho? Pero incluso ahí, en medio del error, Dios nunca deja de amarnos. El pecado no tiene la última palabra. La gracia del Espíritu Santo puede ayudarnos a restaurar, sanar y renovar lo que parecía perdido. ¡Qué gran esperanza! El matrimonio cristiano no está exento de caídas. Hay momentos de debilidad, de orgullo y de distancia. Pero ahí entra la gracia que hace posible recomenzar. Cuando los esposos se abren al Espíritu Santo, descubren que el perdón es más fuerte que el resentimiento, que la misericordia construye puentes donde antes existían muros. La gracia santificante devuelve la paz al corazón y nos permite volver a amar como Cristo, con paciencia, con entrega, con alegría. Por eso los sacramentos y especialmente la Eucaristía y la reconciliación son fuente de renovación para el amor conyugal. Cuando hablamos del amor, de la verdad y de la comunión, solo podemos pensar en el camino hacia la plenitud, que es la libertad auténtica que se realiza en el amor, la ley moral que guía esta libertad hacia el bien, la conciencia que la mantiene en la verdad y la gracia del Espíritu Santo que la eleva a la comunión con Dios. En el matrimonio cristiano, todo esto se entrelaza. La libertad se convierte en un don, la ley se convierte en camino, la conciencia en una guía y la gracia en la fuerza que sostiene. Amar así no es una tarea difícil, pero es el único amor que permanece, el amor que refleja a Cristo y a su iglesia, donde las dos personas con sus fragilidades y su historia se convierten en un signo vivo de la fidelidad de Dios. Es así como el matrimonio cristiano no es una meta alcanzada, sino una vocación que se renueva cada día. Y en este camino, la libertad, la conciencia, la ley y la gracia no son palabras abstractas, sino realidades que tocan lo más profundo del corazón. Así que hoy te invito a mirar tu libertad con esperanza, a escuchar tu conciencia con humildad, a vivir la ley de Dios con amor y a dejarte guiar siempre por la gracia del Espíritu Santo. Porque cuando el amor humano se abre a la gracia divina, el matrimonio se convierte en reflejo del amor eterno de Dios. Muchas gracias a todos por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga.